Cumplía 30 años cuando experimenté por primera vez la sensación de tenerlo todo. Un hogar acogedor junto a mi esposa amada, Sofía, y nuestra adorable pequeña, Isabela. Parecía un sueño idílico, de esos que temes que se desvanezcan al abrir los ojos. Tras tanto sufrimiento, aflicción y años marcados por las sombras de mi pasado, creí que este era el renacer que tanto anhelaba. El trayecto hasta ese instante fue arduo. La pérdida de Rebeca, mi primera esposa, cuando Isabela apenas contaba un año, me quebró de formas que nunca imaginé posibles. Cada jornada tras su partida era como soportar la carga de incontables remordimientos, de innumerables interrogantes sin respuesta. El pesar era informe, anónimo, sencillamente persistía, suspendido en el ambiente, en los hiatos silenciosos entre cada aliento, en cómo la risa de mi hija a veces resonaba como un eco de aquel pasado del que jamás logré desprenderme. No obstante, me volqué enteramente en Isabela. Ella era mi ancla, la única razón para seguir a flote en medio de la tempestad. Suponía que si conseguía resguardarla de lo más hondo de mi dolor, si podía amarla con la suficiente intensidad, entonces quizá, solo quizá, podría contribuir a que creciera sin experimentar el vacío que yo había llegado a conocer tan íntimamente. Pero por mucho que intentara colmar las ausencias en mi vida con trabajo, con evocaciones de Rebeca o con mi amor por Isabela, algo irremediablemente faltaba. Ese dolor profundo e inmutable nunca se disipaba. Solo se mitigaba con el paso del tiempo, aunque aprendí a convivir con él. 2 años más tarde, Sofía irrumpió en nuestras vidas. Era una presencia serena pero firme. Conservo nítido el recuerdo de nuestro primer encuentro. Estaba sentada en una modesta cafetería con un grupo de amigas, riendo, con la mirada chispeante y una sonrisa cálida. En aquel momento no lo percibí, pero hubo un destello de algo, tal vez esperanza, que no había sentido en años. Al principio vacilé, inseguro de si era demasiado pronto. Pero Sofía poseía una franqueza, una calidez que dificultaba la negativa. No era solo su belleza que la tenía, era su manera de hablar de la vida, del amor, de su deseo de cuidar a los demás, de construir algo juntos. Comenzamos con cautela. Las primeras citas fueron sencillas y apacibles, a menudo limitándose a pasear por la ciudad, tomar un café, conversar de todo y de nada. Cuando se la presenté a Isabela, observe cómo los ojos de Sofía se iluminaban. Había algo en su mirada, una conexión instantánea con mi hija que no pude obviar. Sentí un leve atisbo de esperanza en mi pecho. Quizá este era el inicio de algo mejor. Quizá con Sofía, finalmente podríamos ser la familia que siempre había anhelado. En aquellos días iniciales, todo se sentía como un nuevo amanecer. Sofía mostraba paciencia con Isabela, siempre dispuesta a asistirla con sus deberes o a escucharla cuando necesitaba desahogarse. Contemplaba la delicadeza con la que Sofía se relacionaba con Isabela, una amabilidad que sabía genuina, surgida de un auténtico afecto. Pensaba, en esos instantes, que quizá, tras tanta penumbra, la luz podría volver a entrar en nuestro hogar. Percibía que Sofía también se esforzaba, intentando jalar su sitio en nuestras vidas, procurando ser una buena esposa, una buena madrastra. Todos lo intentábamos. Recuerdo cómo, por las noches, los 3 nos acomodábamos juntos en el sofá, viendo películas clásicas o simplemente charlando sobre nuestro día. Sofía acariciaba con ternura el cabello de Isabela, y yo me sorprendía observándolas, reflexionando sobre lo perfecto que todo parecía. Tal vez estábamos heridos, pero nos estábamos recomponiendo. Tal vez tenía la familia con la que siempre había soñado, la que creí haber perdido para siempre. Pero con el transcurrir del tiempo, empezaron a surgir pequeñas fisuras. Al principio eran casi imperceptibles, sutiles cambios en el comportamiento de Sofía, instantes que procura ignorar. Una leve hesitación antes de reír, una mínima distancia entre ella e Isabela cuando estaban juntas, como si una parte de Sofía se estuviera reprimiendo. Lo advertía más en los momentos de calma, aquellos en los que la casa guardaba silencio y el bullicio habitual de nuestra cotidianidad se disipaba. No se trataba de que Sofía fuese cruel con Isabela, nada más lejos de la realidad. Jamás le alzó la voz ni tuvo gestos que sugirieran una falta de afecto hacia mi hija.
Sin embargo, flotaba algo en el ambiente, una tensión tácita. Un espacio entre las que nunca parecía cerrarse por completo, a pesar de los mejores esfuerzos de Sofía. Y me preguntaba, ¿sería yo? ¿Estaría imaginando cosas por temor a enfrentar la posibilidad de haberme precipitado? ¿Que, a pesar de su bondad, Sofía no estuviera preparada para ser madre de una niña que no era suya? Intentaba autoconvencerme de que solo eran mis propias inseguridades. Quizá me aferraba a la esperanza de una familia ideal, sin ver que las cicatrices del pasado podían ser demasiado profundas para sanar del todo. Después de todo, había cargado con el peso del recuerdo de Rebecca durante tanto tiempo. ¿Cómo podía esperar que Sofía asumiera un rol que no había solicitado, que sanara una herida ajena a ella? Pero también me cuestionaba, ¿sabía Sofía cuánto le estaba confiando? Comprendía la importancia vital para mí de que amara a Isabela, no como una madrastra, sino como una madre a su manera. Había noches en las que permanecía despierto, incapaz de conciliar el sueño, con la vista fija en el techo. Y fue entonces cuando el miedo comenzó a arraigar. Estaba perdiendo a mi hija. El frágil lazo que había tejido con Isabela parecía erosionarse bajo el peso de todas estas palabras no dichas, de estas expectativas insatisfechas. Y no sabía cómo frenarlo. Era como si hubiera edificado esta casa sobre un terreno movedizo, y cada mínima grieta, cada pequeño malentendido, era otra sacudida, alejándonos más. Intenté conversar con Sofía al respecto en una ocasión, pero las palabras siempre se me atascaban en la garganta. No quería culparla, no quería acusarla de nada, pero sentía cómo la distancia crecía entre nosotros, y no sabía cómo solucionarlo. Era más sencillo simular que todo estaba bien, decirme a mí mismo que el tiempo curaría todas las heridas, que eventualmente las cosas se acomodarían. Pero cada vez que miraba a Sofía, percibía ese destello de duda en sus ojos. Recuerdo una noche, no hace mucho, cuando Isabela tuvo un mal día en el colegio. Estaba afectada, con lágrimas surcando su rostro, y pude ver que buscaba mi consuelo, no el de Sofía. Y cuando Sofía se aproximó a ella, Isabela se retrajo. Fue solo un instante, pero ese instante se sintió como una eternidad. Pude ver el dolor en el rostro de Sofía, pero no pude ignorar su significado. Mi hija no estaba preparada, no estaba lista para aceptar a alguien más como figura materna, y yo no podía remediarlo, no podía hacerle ver que Sofía la amaba. En el silencio subsiguiente, sentí el peso de todo. Esta no era la familia con la que había soñado. Esta no era la vida que pensé que forjaríamos. Creí haber hecho todo correctamente, incorporando a Sofía a nuestras vidas, brindándole a Isabela la oportunidad de algo mejor, una familia en la que pudiera confiar. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si me precipité, si presioné demasiado por algo que no estaba listo para ser. El amor que anhelaba dar a mi hija, la familia que deseaba construir, parecía escurrírseme entre los dedos. No importaba cuánto me esforzara, no lograba que las piezas encajaran, no podía crear algo de la nada. Y cada día, la distancia silenciosa entre nosotros se agrandaba, hasta que ya no estaba seguro de si alguna vez podría cerrarse. Ahora, sentado aquí, en esta habitación que se siente demasiado reducida, demasiado vacía, me doy cuenta de cuánto he perdido. Pensé que podía erigir la familia perfecta sobre las cenizas de mi pasado. Pensé que si simplemente amaba lo suficiente, si simplemente me esforzaba lo suficiente, todo encajaría. Pero ese fue mi error. Intenté forzar algo que no estaba maduro. Intenté construir algo sobre cimientos inestables y ahora me quedo recogiendo los fragmentos, preguntándome si alguna vez podré volver a ensamblarlos. En el silencio, siento el peso de todas mis acciones. Siento la pérdida de la confianza de mi hija, la distancia entre Sofía y yo, el vacío de una familia que nunca terminó de consolidarse. Y me pregunto, ¿y si hubiera sido paciente? ¿Y si no hubiera presionado tanto? ¿Si no hubiera intentado hacerlo todo perfecto? ¿Habríamos encontrado nuestro camino a tiempo? ¿O siempre estuvo destinado a ser así? No lo sé. Todo lo que sé es que estoy aquí ahora, solo contemplando los pedazos de mi vida y preguntándome si es demasiado tarde para volver a armarlo todo. A menudo me sorprendía repasando memorias de Rebecca, sintiendo esa atracción inexplicable hacia un pasado que,
Pese a su dolor, se antojaba como un tiempo en el que aún conservaba la oportunidad de una conexión auténtica con Isabella. Con Sofía, aunque era amable y afectuosa en muchos sentidos, había momentos en los que percibía que su cariño no era tan profundo ni incondicional como yo había esperado. Observaba cómo los ojos de Isabella se volvían recelosos, y cuando intentaba tomar su mano o compartir una sonrisa cómplice, a veces solo obtenía un asentimiento educado o un silencio que la distanciaba aún más. Me dolía profundamente, y comencé a preguntarme si mis intentos de crear una familia amorosa y unida no eran más que una quimera. Mi corazón se quebraba con la soledad de un hombre que una vez creyó que su vida estaba completa, pero que ahora se sentía como un espectador en su propio hogar. Cada día traía la dolorosa constatación de que la familia que había construido con tanto esmero se estaba desmoronando lentamente. Intentaba involucrarme, reavivar el calor perdido, pero mis palabras a menudo caían en saco roto. En esas largas noches de insomnio, me encontraba reflexionando sobre cómo las sombras de nuestro pasado se habían infiltrado en nuestro presente. La misma esperanza que me había impulsado a empezar de nuevo parecía desvanecerse en un recuerdo frío y distante, dejando atrás un espacio vacío donde antes habitaban el amor y la confianza. Incluso mientras me aferraba a la creencia de que la familia significaba sacrificio y perdón, no podía ignorar el creciente vacío dentro de mí, un eco doloroso del duelo que nunca se había marchado realmente. En esa silenciosa batalla entre la esperanza y la desesperación, me preguntaba si alguna vez podría restaurar el vínculo con Isabella o si el sueño de una familia perfecta no había sido más que un espejismo en un desierto de pérdida y arrepentimiento. Y así, con cada día que pasaba, me preparaba para un futuro en el que el amor por el que tanto había luchado estaba ahora en peligro constante de ser olvidado, dejando solo recuerdos de lo que alguna vez pudo haber sido. Conservo recuerdos de los primeros días tras el nacimiento de Lucas, cuando la casa todavía se empreñaba de risas suaves y conversaciones serenas. En aquel entonces, los ojos de Sofía refulgían con una ternura especial mientras acunaba a Lucas y me dedicaba miradas cómplices. Isabella, mi dulce hija, que siempre había sido mi faro de luz, aún jalaba instantes para sonreírle a su nuevo hermanito. Me aferraba a esos recuerdos tan preciados, convencido de que nuestra familia, aunque ensamblada, podría robustecerse con el tiempo, pero a medida que transcurrían los meses, una distancia invisible comenzó a gestarse. Regresaba a casa después del trabajo y encontraba que la calidez de nuestras charlas había sido suplantada por un silencio gélido. Sofía, que antes prodigaba palabras de aliento al hablar con Isabella, empezó a emplear expresiones que me desgarraban el alma. Recuerdo con nitidez una tarde en la que, al pasar por el salón, escuché cómo le decía con suavidad a Isabella: «Sabes, cariño, deberías considerar a Lucas como tu verdadera familia. Tu padre tiene su vida anterior, pero nosotros somos su familia ahora». En ese instante, un dolor agudo me traspasó. Intenté desestimarlo como un comentario intrascendente, pero esas palabras quedaron resonando como un eco amargo en cada rincón de nuestro hogar. Con el tiempo, advertí más señales. Un tono displicente cuando Isabella intentaba compartir sus ideas, una mirada sutil de fastidio que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. Las conversaciones durante la cena, que antes se colmaban de curiosidad genuina y risas, se convirtieron en intercambios esporádicos, casi forzados, donde apenas se oía mi voz. Me sentaba a la mesa observando cómo Isabella removía la comida en su plato, con los ojos empanados por una confusión que no lograba comprender. Era como si paulatinamente le estuvieran enseñando a distanciarse de mí, a depender más de la guía de Sofía. Recuerdo una noche, tras una larga jornada, cuando intenté preguntarle a Isabella sobre su día en la escuela. Su respuesta fue escueta, y al intentar profundizar con delicadeza, sentí cómo se erguía un muro entre nosotros, un muro que Sofía parecía contribuir a construir con cada palabra cuidadosamente seleccionada. Luchaba por reconciliar los recuerdos de aquella niña que corría hacia mí en busca de consuelo con la adolescente distante que ahora tenía frente a mí. Cada comentario de Sofía erosionaba el frágil vínculo que tanto nos había costado edificar. Comencé a preguntarme si la pérdida de Rebecca había creado un vacío tan profundo que ningún nuevo amor podría llenar,
y ahora temía que las acciones de Sofía estuvieran ensanchando aún más esa brecha. Mis intentos de acercarme, de recordarle a Isabela que seguía siendo amada e importante, eran recibidos con asentimientos corteses y sonrisas a medias que apenas disimulaban su incertidumbre. El calor tenue que una vez conocí en nuestro hogar se había transformado en un silencio frío, un eco que no podía romper ni ignorar. Me encontraba deambulando por los pasillos en las noches, cuestionándome en qué había fallado como padre, o si simplemente era el giro cruel del destino que el amor pudiera compartirse de manera tan desigual. Cada paso que daba en esos momentos solitarios se sentía cargado de arrepentimiento y pesar. Me aferraba desesperadamente a los recuerdos de tiempos más felices, esperando encontrar algo de consuelo en ellos, pero cada recuerdo estaba empanado por la cruda realidad de nuestro presente. Cuanto más veía a Isabela alejarse, más me dolía el corazón al percatarme de que me estaban apartando lentamente. Intentaba reunir el valor para hablar con Sofía, para preguntarle por qué trataba a mi hija como si fuera una extraña, pero mis palabras siempre salían entrecortadas y exiguas. En esos momentos no me quedaba más que el pesado silencio de un padre que veía cómo su familia se desmoronaba palabra por palabra. Cada día luchaba contra la amarga verdad de que el amor que pensé que nos mantendría unidos se estaba desvaneciendo paulatinamente, dejando tras de sí un abismo que parecía imposible de cerrar. En los instantes de quietud, cuando la casa estaba en calma y el único sonido era el tic-tac constante del reloj, reflexionaba sobre las promesas de familia y la sencilla verdad del amor incondicional. Pero esas reflexiones solo servían para subrayar la dolorosa realidad. Mi papel estaba siendo lentamente disminuido, reemplazado por una figura que parecía haberse convertido en el verdadero epicentro de nuestra familia. Me quedé parado en el umbral de su habitación una tarde, anhelando cerrar la brecha, pero sintiendo que el peso de los años y las decisiones nos había separado. La distancia en sus ojos era un reflejo de la distancia que sentía en mi propio corazón, y mientras me alejaba lentamente, comprendí que el abismo entre nosotros no era una fase pasajera, sino una grieta creciente que ningún intento desesperado de palabras o súplicas podría reparar. Siempre había creído que el tiempo sanaría las heridas de una familia rota, pero una tarde aciaga destruyó por completo esa esperanza. Era tarde, ya caída la noche, cuando escuché el suave murmullo de una conversación proveniente de la habitación contigua. Me detuve en silencio, apoyado contra la fría pared, y escuché cómo la voz suave de Isabela se mezclaba con la de Sofía, una voz en la que una vez deposité mi confianza, pero que ahora se sentía como una cuchilla afilada. No pude captar cada palabra, pero la frase que resonó en mis oídos me hizo derrumbarme. No creo que quiera que papá venga a la fiesta. Él no es realmente familia y sería incómodo. Esas palabras se repitieron como un cruel estribillo en mi mente, dejándome entumecido y desorientado, como si el mundo hubiera perdido su color. Me alejé lentamente de la puerta, con la mente dando vueltas por la incredulidad y la tristeza, y sentí que cada paso marcaba una distancia creciente entre el pasado que atesoraba y el doloroso presente que se desplegaba ante mí. A la mañana siguiente, el peso de esa conversación me aplastaba mientras intentaba asimilar esta nueva y dura realidad. Sabía que tenía que confrontar a Sofía, exigirle una explicación por esas palabras que tanto me habían herido. Con el corazón apesadumbrado y la mano temblorosa, me acerqué a ella en nuestra tranquila cocina, mientras la suave luz matutina hacía poco para disipar el frío que se había instalado dentro de mí. Sofía, comenzó con la voz inestable pero cargada de una necesidad desesperada de verdad. Escuche bien anoche. Es cierto que no quieres que esté en la fiesta de graduación de Isabela. Por un instante la cocina se llenó de un silencio tenso y vi como sus ojos, una vez cálidos y llenos de esperanza, se tornaron distantes y herméticos. «Es su fiesta, Daniel», respondió, con un tono casi casual, como si desestimara la gravedad de mi pregunta. «Estás exagerando». Isabela dejó claro a quién considera su verdadera familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí como la tristeza y la rabia se entremezclaban en mi interior. Le supliqué que entendiera que esto no era un simple malentendido o una reacción desmedida de mi parte,
Era el sonido de mi vida siendo reescrita sin mi consentimiento. Le pregunté con suavidad, con la voz cargada de dolor, cómo era posible que una sola conversación pudiera alterar tan irrevocablemente todo lo que había construido con tanto esmero. Pero cada vez que buscaba aclaración, sus respuestas eran cortantes y llenas de una indiferencia distante que no dejaba espacio para el diálogo. Era como si ya hubiera tomado una decisión, y yo no fuera más que un invitado no deseado en el hogar que una vez creí mío. En ese momento, sentí la punzada de la soledad mientras los cimientos de nuestra familia, la confianza, los recuerdos compartidos y las promesas silenciosas de estar juntos, comenzaban a desmoronarse. Me retiré a la quietud de la sala de estar, cada minuto alargándose en una eternidad de arrepentimiento y desesperación. Mi mente se remontaba a aquellos tiempos en los que Isabela corría a mí con historias de su día, cuando mis palabras y abrazos podían borrar cualquier miedo o duda de sus ojos. Ahora, esos recuerdos parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, una vida que estaba siendo borrada lentamente por una sola conversación y una serie de palabras frías y calculadas. Me cuestioné todo. ¿Alguna vez fui suficiente? Mi amor siempre estuvo destinado a competir con un pasado que no podía cambiar ni controlar. La respuesta, por dolorosa que fuera, resonó en el silencio que siguió. Me estaban empujando sistemáticamente a un lado. A medida que avanzaba el día, cada sonido, cada mirada y cada momento me recordaban el abismo creciente entre mi hija y yo. Sentía que estaba de pie al borde de un precipicio oscuro, viendo impotente cómo la persona a la que una vez me sentí tan orgulloso de llamar familia se alejaba lentamente. La comprensión de que ya no era parte del mundo interior de Isabela fue una verdad amarga de tragar, una verdad que me dejó cuestionando no solo mi papel como padre, sino el significado mismo del amor y la familia. Con cada latido de mi corazón adolorido, entendía que esa conversación lo había cambiado todo, marcando un punto de inflexión del cual nada podría volver a ser como antes. Pasé el resto de ese día en una neblina de tristeza y reflexión, tratando de recomponer donde habían salido tan malas cosas. La promesa de una familia perfecta, construida sobre el amor y los recuerdos compartidos, se había disuelto en un vacío doloroso, lleno solo de ecos de la voz lejana de una hija y la cruda realidad de que un comentario descuidado podía deshacer una vida de devoción. Me di cuenta entonces de que la conversación no se trataba simplemente de una fiesta de graduación. Se trataba de ser borrado de la única familia que había conocido y con eso el colapso de un sueño que había guardado tan cerca durante tanto tiempo. Había planificado cada detalle para la fiesta de graduación de Isabela. Invertí semanas eligiendo al mejor servicio de catering, organizando las decoraciones más hermosas e incluso encargando un pastel personalizado que reflejara sus sabores predilectos y la inocencia de su niñez. La fiesta estaba concebida como una celebración de nuestra familia, una muestra de amor y unidad que, creía, restauraría las heridas y le recordaría a Isabela la historia compartida que teníamos. No obstante, todo cambió en el instante en que escuché aquella fatídica conversación. La revelación de que mi papel en la vida de Isabela había sido menoscabado me dejó sintiéndome vacío en un mundo en el que había invertido tanto amor y esperanza. Era imposible ignorar la profunda sensación de traición que me envolvió como una marea implacable. La decisión legó a mí con una serenidad casi inexplicable. Si ya no era considerado parte de su familia, entonces no podía seguir entregando mi corazón, mis recursos y mi amor en celebraciones destinadas a aquellos que supuestamente se preocupaban por mí. Sin pensarlo dos veces, tomé el teléfono y llamé a la empresa de catering. Mi voz era firme mientras les informaba que los magníficos arreglos que había preparado con tanto esmero debían ser redirigidos a quienes realmente los necesitaban. El refugio Hope Haven, donde la comida y la amabilidad eran bienes escasos. Pude percibir la incredulidad en la voz al otro lado de la línea mientras explicaba con calma mi determinación, una determinación que, para mí, representaba recuperar mi dignidad. Cuando hice esa llamada, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque la constatación de que Isabela ya no valoraba mi presencia me golpeó con la fuerza de 1000 palabras no dichas. Alivio,
porque en ese momento decisivo ya no estaba encadenado por la obligación de ser parte de una familia que no respetaba mis esfuerzos. A medida que los minutos transcurrían después de la llamada, me senté en mi silla, mirando el calendario vacío en la pared y sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Los planes que había elaborado con tanto cuidado para un futuro lleno de alegría compartida ahora estaban destinados a llevar esperanza a extraños que merecían sentirse valorados. Ese acto simple, aunque aparentemente insignificante, fue un punto de inflexión. Marcó el momento en que decidí que mi valía no estaba determinada por la aceptación de una hija que se había distanciado ni por las promesas vacías de una pareja que elegía la conveniencia sobre el compromiso. Casi podía sentir el cambio dentro de mí, una lenta pero inevitable liberación de las cadenas de la culpa y la constante necesidad de validación. En aquella tranquila tarde, al comprender el alcance de mi decisión, reconocí que a veces las respuestas más sencillas son las más poderosas. No fue un acto de ira, sino una recuperación de mi identidad como un hombre que merecía respeto y el derecho a decidir su propio futuro. Sé que muchos verán esta decisión como severa, quizás incluso egoísta, pero para mí fue un acto de autopreservación, un paso necesario para reconstruir una vida que había sido marcada por el dolor y las promesas incumplidas. No podía, en conciencia, seguir apoyando un sistema en el que era tratado como una idea secundaria, un mero accesorio en una celebración que ya no honraba mi amor por Isabella. Cada momento que pasé reflexionando sobre ese día me hizo darme cuenta de que había estado borrando lentamente mi propia felicidad en la búsqueda de una familia que había olvidado el significado del amor incondicional. Ahora, con una mente clara y un corazón resuelto, acepté la simplicidad de mi respuesta. Fue una declaración de que ella no permitiría que mi generosidad fuera dada por sentada, y me sentí empoderado al saber que mis acciones resonarían mucho más a la de un solo evento, tocando la vida de aquellos en el refugio que realmente necesitaban apoyo. Al mirar hacia atrás, recuerdo el momento en que hice esa llamada como un punto de inflexión que redefinió mi existencia. La decisión no nació solo de la ira, sino de una profunda y subyacente necesidad de recuperar la dignidad que había sido erosionada lentamente por repetidas decepciones y el dolor de sentirme no deseado. En cada palabra pronunciada y en cada silencio que siguió, reconocí que había tomado una postura por aquello en lo que creía, una postura por el respeto, por la honestidad y por el derecho a amar y ser amado sin pretensiones ni condiciones. El recuerdo de ese día permanece grabado en mi mente como un recordatorio constante de que, a veces, para avanzar de verdad, uno debe primero dejar atrás las ataduras que lo mantienen encadenado a un pasado doloroso. Al reflexionar sobre los eventos que se desarrollaron, veo claramente cómo esa respuesta aparentemente sencilla puso en marcha una serie de cambios en mi vida. Cancelar los planes extravagantes para la fiesta no fue solo un rechazo a las celebraciones superficiales. Fue un gesto simbólico que me permitió apartarme de un papel que se había vuelto más una carga que una fuente de felicidad. Ahora comprendo que mi valor como padre y como hombre no está determinado por la aceptación de aquellos que han comenzado a olvidarme, sino por mis propias acciones y la fuerza para forjar un nuevo camino. Esta claridad recién encontrada, aunque nacida del dolor, me dio el coraje para imaginar un futuro en el que pudiera reconstruir mi vida en mis propios términos. Cada día sirve como un recordatorio silencioso del poder de un solo momento decisivo. He aprendido que la vida no siempre ofrece una segunda oportunidad para corregir las cosas, pero sí brinda la oportunidad de aprender de nuestros errores y redefinir nuestra propia historia. En el suave resplandor de la mañana o en los momentos tranquilos antes de dormir, a menudo revisito ese día, no con pesar, sino con la comprensión de que fue un paso necesario hacia el autodescubrimiento. Siento una sensación de calma ahora, sabiendo que al elegir redirigir mis recursos y afecto, he tomado el control de mi destino. La libertad que surge al abrazar esa simplicidad es tanto humilde como fortalecedora. Una lección que llevo conmigo mientras sigo navegando el incierto camino que tengo por delante. Aquella mañana, el ambiente se sentía denso cuando desperté con el sonido insistente del teléfono,
un timbre que parecía anunciar el inicio de un día que ojalá pudiera olvidar. Mis ojos todavía estaban entornados por el sueño cuando vi la retahíla de llamadas perdidas y mensajes de voz de Sofía e Isabela. Los mensajes, uno tras otro, portaban un tono de urgencia y decepción que me atravesaba como una cuchilla fría. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, intentando dar sentido al caos que había invadido el día que tanto había planificado. El mensaje de Isabela era escueto pero punzante. «Papá, ¿dónde está la comida?» Era una pregunta que reflejaba la creciente distancia entre nosotros, una distancia que sentía en cada fibra de mi ser. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios al recordar la fiesta fastuosa que había organizado. Una fiesta que debía celebrar un hito en la vida de Isabela. En lugar de esa alegría, me encontré con un recordatorio de que mi amor y mis esfuerzos ya no eran bienvenidos. Con una calma mesurada respondí: «Oh, no te preocupes. Está siendo disfrutada por personas que realmente la aprecian. ¡Feliz graduación!». Sabía que mis palabras, aunque parecían casuales, levaban el peso de mi desilusión y la firmeza de mi decisión. Pude sentir cómo la tensión crecía dentro de mí mientras el teléfono volvía a sonar. Esta vez era Sofía, su voz aguda y cargada de un pánico que no había escuchado antes. «¿Estás bromeando, Daniel? ¿Arruinaste su día? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?». Me espetó, sus palabras llenas de dolor e incredulidad. Escuché en silencio mientras los recuerdos de todos esos pequeños momentos de rechazo y descuido se agolpaban en mi mente, convergiendo en una verdad innegable. Mi respuesta fue firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Pensé que dijiste que no era familia». Bueno, supuse que no debía entrometerme en su celebración. La línea se cortó antes de que pudiera escuchar otra palabra, dejándome solo con el eco de mi propia determinación. En las horas que siguieron, cada vibración de mi teléfono se convirtió en un doloroso recordatorio de las consecuencias de lo que había comenzado. Familiares que una vez mostraban comprensión comenzaron a llamar y enviar mensajes. El mensaje de mi tío Marcos fue breve pero hiriente. «Esto es rastrero, Daniel. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde». Mi prima Elena, siempre la voz de la sensatez, me instó a ser la persona madura, aunque percibí la ironía en sus palabras, sabiendo que durante mucho tiempo ya había dado más de lo que debía. Sus voces se mezclaban en un coro de preocupación que, a la vez, me dolía y reforzaba mi decisión. Recordaba cómo, en tiempos pasados, las risas y el amor que llenaban nuestra casa hacían que cada reunión familiar fuera un recuerdo preciado. Ahora, cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que ese calor había sido reemplazado por un frío discordante. Me encontraba vagando por los pasillos silenciosos de nuestro hogar, intentando comprender en qué momento todo se había torcido. Los vestigios de días más felices, las risas de Isabela, el suave murmullo de conversaciones durante la cena, ahora se sentían como reliquias de una vida pasada, una vida que parecía pertenecerle a otra persona. El dolor en mi pecho no era solo por las celebraciones perdidas o la fiesta arruinada, era por el desmantelamiento lento y deliberado de un lazo que una vez creí irrompible. Había dado todo para construir una familia que pudiera sanar viejas heridas, y sin embargo, me encontraba viendo cómo se desmoronaba, pieza por pieza. El desmoronamiento no era solo externo. En los momentos de silencio me encontraba cuestionando mi propio valor. ¿Fue mi amor insuficiente o estuve cegado por la esperanza, incapaz de ver que la persona en quien confiaba para mantener unida a nuestra familia estaba erosionando lentamente mi lugar? Cada llamada perdida y mensaje sin respuesta me recordaba que me estaban empujando más lejos, no solo de una celebración, sino del núcleo de la familia que tanto había valorado. A medida que avanzaba el día, la ira y la tristeza se entremezclaban dentro de mí, creando un cóctel agridulce de arrepentimiento y liberación. Me di cuenta de que el camino que había elegido, uno en el que mis contribuciones ya no eran reconocidas, me había llevado a una encrucijada. Podía continuar siendo el padre silencioso y herido o aceptar que este era un punto de inflexión, un momento en el que los lazos que una vez me unieron comenzaban a deshacerse por completo. En ese día largo y doloroso,
Las consecuencias de mi decisión se convirtieron en el espejo en el que vi tanto mi fuerza como mi vulnerabilidad. Cada llamada perdida, cada mensaje sin responder, resonaba con una verdad que ya no podía negar. Había tomado una postura por mi propia dignidad, incluso si eso significaba ver cómo una celebración se desmoronaba hasta convertirse en polvo. El dolor de ser rechazado por las mismas personas que amaba era agudo, pero estaba atemperado por la constatación de que, a veces, dejar ir era la única manera de recuperarse a uno mismo. Cada timbre del teléfono resonaba como un recordatorio de lo que se había perdido. Me sentaba en mi estudio, apenas iluminado, mirando la pantalla con una mezcla de ira y tristeza que no podía sacudirme ni entender del todo. El silencio después de cada llamada perdida reverberaba dentro de mí, dejando un espacio hueco que crecía con cada notificación. No eran solo los mensajes desesperados de Sofía ni el silencio de Isabela lo que llenaba el registro. También estaban las voces de parientes y viejos amigos que alguna vez creyeron en nuestra familia. Cada número, cada texto contaba la historia de una conexión que se había marchitado con el tiempo. Me encontraba desplazándome sin cesar por la lista de llamadas perdidas, contándolas como si cada pitido fuera un pequeño monumento a una vida que se me escapaba de entre las manos. Cada vibración era como una medida de rechazo, un registro de mi lugar menguante en la familia que tanto había luchado por mantener unida. Recordaba los días en los que las llamadas de Isabela llenaban mi corazón de calidez, una época en la que su voz, ligera e inocente, cerraba cualquier brecha entre nosotros. Ahora sus palabras, cargadas de distancia e incertidumbre, solo profundizaban la soledad que se había asentado en mi pecho. Era como si cada mensaje fuera un veredicto silencioso sobre mi valor como padre y esposo, un recordatorio de que mis esfuerzos por mantener a la familia unida ya no eran suficientes. En los momentos tranquilos que seguían, me preguntaba si esas llamadas eran intentos de enmendar lo que estaba roto o si eran simplemente los últimos ecos de una familia que ya había seguido adelante sin mí. Las notificaciones, que alguna vez simbolizaron conexión, se habían convertido en fríos marcadores de pérdida, cada una un recordatorio del abismo que ahora me separaba de quienes amaba. Me recostaba, intentando juntar los fragmentos de mis recuerdos rotos, evocando las risas, los secretos compartidos y las promesas hechas en tiempos mejores. Ahora, cada llamada perdida era un doloroso recordatorio de que esos días se habían ido. La cuenta digital de mi aislamiento crecía, y con ella, la comprensión de que la persona que una vez llenó la casa de esperanza había sido lentamente borrada por las voces al otro lado de la línea. Al mirar la pantalla iluminada en la penumbra del atardecer, comprendí que cada llamada no solo era un símbolo de mi exclusión, sino también una señal para reconstruirme a partir de los restos de una vida que se había vuelto irreconocible. La cuenta de llamadas perdidas era más que un registro de descuidos. Era una crónica sombría de los momentos que definieron la distancia creciente entre nosotros. En esa larga y silenciosa vigilia, acepté la dolorosa verdad de que, aunque el teléfono seguía sonando, la oportunidad de recuperar lo que una vez tuvimos se desvanecía con cada llamada no respondida. Sin embargo, en esa aceptación había un destello de resolución. Decidí que esas llamadas perdidas ya no definirían mi valor. En cambio, las usaría como el fundamento para reconstruir mi identidad separada de los ecos del rechazo. Comprendí que la medida de un hombre no está en las voces que lo llaman con ira o tristeza, sino en la fuerza silenciosa que se encuentra en la determinación de seguir adelante. Cerré los ojos y tomé un respiro profundo y constante, prometiéndome que, aunque las llamadas siguieran legando, solo respondería con la determinación de crear un futuro donde mi valor ya no dependiera de aquellos que me habían defraudado. 3 días después del caos de la fiesta de graduación, recibí otra llamada de Sofía que se sintió como el golpe de gracia. La tensión en la casa no había amainado y sentía que la verdadera razón detrás de sus acciones estaba a punto de salir a la luz. Estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, en la tranquila sala de estar, cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje apresurado, sino una voz cargada de una mezcla de enojo y súplica. «Daniel, sé que estás molesto», comenzó, con un tono que oscilaba entre la frustración y la preocupación,
Pero necesitamos hablar sobre la matrícula universitaria de Isabela. Sus palabras me dejaron helado. La matrícula siempre había sido un tema de entendimiento tácito, una responsabilidad que había asumido sin dudarlo, incluso cuando mi corazón dolía con la pérdida de pertenencia. Pero ahora se estaba utilizando como una herramienta, una moneda de cambio para intentar devolverme a un papel que ya no quería. Escuché mientras Sofía continuaba, intentando convencerme de que este no era el momento para el orgullo, que el futuro de Isabela estaba en juego. Su voz se volvía más urgente mientras explicaba que, sin los fondos que yo proporcionaba, Isabela se quedaría sin los medios para seguir sus sueños. Casi podía oír la desesperación en el trasfondo de sus palabras. Respire hondo, sintiendo el peso de cada sacrificio que había hecho, cada promesa que había cumplido, cada vez que había sido tratado como un vestigio de una vida pasada. En realidad, dije suavemente, con una voz firme pero cargada de tristeza, no necesitamos discutir nada más. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara mientras reunía mis pensamientos. Isabela dejó claro que ya no soy familia, así que supongo que tampoco quiere mi dinero. Hubo un momento de silencio en la línea, un silencio denso, sofocante antes de que estallara con enojo. «Estás arruinando el futuro de Isabela», gritó, sus palabras golpeándome como una ráfaga. Sentí la familiar punzada de traición, el profundo dolor de ser tratado como nada más que una fuente de efectivo. No encontré palabras para contradecir su ira, así que simplemente colgué, poniendo fin a la llamada y selando mi decisión. Ese momento marcó el colmo de una larga serie de eventos dolorosos. Me di cuenta de que me habían reducido a una cuenta bancaria, a un proveedor cuyo valor se medía solo en dólares. Cada vez que había intentado acercarme, cada esfuerzo por reparar las fracturas de nuestra familia, parecía haber cavado el abismo aún más profundo. La matrícula universitaria no era solo dinero. Era un intento de control, de mantenerme atado a un papel que ya no tenía sentido. Me senté en silencio durante lo que pareció una eternidad, con el suave tic-tac del viejo reloj en la pared como único sonido en una habitación que de repente se sentía demasiado vacía. Mientras miraba el teléfono en silencio sobre la mesa, comencé a entender que esto era más que una discusión sobre dinero. Era una declaración de que mis contribuciones, mi amor y mis sacrificios ya no eran bienvenidos en una familia que había elegido redefinir sus valores. Pensé en todas las veces que me quedé despierto hasta tarde preocupado por las cuentas, en las horas extra trabajadas para ahorrar para el futuro de Isabela, y en cómo nunca pedí gratitud a cambio. Había hecho todo por amor, creyendo que el amor era suficiente para mantenernos unidos. Pero ahora, cada recuerdo de mis esfuerzos pasados estaba manchado por la amarga realización de que me vean como nada más que un cajero automático andante. En ese largo y silencioso momento, tomé una decisión. Ya no permitiría que me usaran como una herramienta para asegurar un futuro en el que yo ya no tenía cabida. La confianza y la calidez que una vez sentí en este hogar fueron reemplazadas por una sensación fría e implacable de abandono. La idea de que Isabela, mi propia sangre, pudiera descartarme tan fácilmente por dinero era desgarradora, pero también liberadora. Había pasado tantos años intentando construir algo genuino, algo duradero, solo para ver cómo todo se reducía a una transacción. Empecé a ver que el dinero, que alguna vez había sido un medio para brindar estabilidad y confort, se había convertido en un arma, en una forma de manipular y controlar. La realidad era clara, ya no era bienvenido en la vida que estaban intentando construir. Mi dinero, mis esfuerzos y mi apoyo incondicional habían sido secuestrados por una nueva definición de familia que yo no reconocía. Con esta dolorosa claridad, colgué el teléfono por última vez respecto a la matrícula universitaria. No habría más discusiones, no más promesas de rescate financiero. Había trazado una línea que ya no cruzaría. En los días que siguieron, el silencio era pesado con el conocimiento de lo que se había perdido. Sentí una tristeza profunda, pero también una extraña sensación de alivio de ya no tener que ser el recurso de emergencia, el proveedor para una familia que había olvidado lo que significaba el amor incondicional.
La última gota había roto las cadenas de obligaciones que me habían atado por demasiado tiempo, dejando tras de sí la cruda y sincera verdad. Estaba libre del papel de dador eterno, libre de la constante necesidad de demostrar mi valor mediante el dinero. Comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza y con dolor, comprendiendo que una verdadera familia nunca debería medirse en dólares y que mi valor como padre no estaba ligado al apoyo económico, sino al amor que alguna vez creí suficiente para mantenernos unidos. En los días posteriores a la ruptura definitiva por el tema de la matrícula universitaria, las fisuras en nuestro frágil hogar se ensancharon hasta convertirse en abismos insalvables. Desperté una mañana en medio de un silencio tan opresivo que incluso el tic-tac del viejo reloj parecía susurrar secretos sobre nuestra vida en ruinas. El aire estaba cargado de palabras no dichas y del peso de una familia que ya no reconocía los lazos que una vez compartimos. Me encontraba deambulando por estancias que antes resonaban con risas y abrazos cálidos, solo para encontrarme con miradas vacías y sonrisas forzadas. Era evidente que algo fundamental había cambiado, y nadie en nuestra familia podía seguir ignorando la verdad. Isabela, quien una vez había sido mi nina con los ojos llenos de asombro, ahora portaba una mirada distante, una mezcla de traición y dolor. La transformación en ella había sido lenta pero inconfundible. Antes, siempre ansiosa de compartir sus secretos y sueños conmigo, ahora se apartaba cada vez que yo intentaba cerrar la brecha entre nosotros. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre su corazón y el mío, un muro construido ladrillo a ladrillo, dolor a dolor. Con cada día que pasaba, la veía alejarse más, buscando consuelo en los brazos de alguien que ya no me veía como su guía. Sofía también había asumido un nuevo rol. La mujer que alguna vez admiré como una figura gentil y protectora había desaparecido. En su lugar quedaba alguien que, con palabras cuidadosamente elegidas y gestos calculados, mantenía viva la herida. Sus intentos de recomponer la familia se sentían como actuaciones, con disculpas teatrales y gestos dramáticos que carecían de genuinidad. Cada intento de reconciliación se percibía vacío, como si simplemente estuviera interpretando un papel en una historia que ya no nos pertenecía. El momento de la verdad llegó de manera inesperada. Un amigo cercano de la familia me llamó con una noticia demoledora. Isabela y Sofía habían usado los ahorros que había destinado para la matrícula universitaria para comprarse un auto nuevo, un símbolo de estatus y rebeldía más que una inversión en el futuro. La noticia me golpeó como una ola helada, dejándome entumecido y cuestionando cada sacrificio que había hecho. Recordé todas esas noches largas preocupándome por las cuentas, las horas extras trabajadas para garantizar un futuro estable para Isabela, y como todo eso se había desvanecido como humo. La traición era completa. El coche no era solo un gasto oneroso, era un claro símbolo de cómo se había trastocado el núcleo de nuestra familia. En ese momento, la verdad se cristalizó, la vida que había construido, la familia que tanto había luchado por proteger, se estaba desmoronando bajo el peso de decisiones egoístas y promesas rotas. A medida que la noticia del mal uso de los fondos se propagaba, las voces a mi alrededor se hicieron más fuertes, llenas de críticas y lamentos. Parientes que antes ofrecían consuelos vacíos ahora expresaban su decepción, cuestionando las decisiones que nos habían llevado a este punto de quiebre. Sus llamadas y mensajes, que alguna vez fueron un apoyo, ahora eran dolorosos recordatorios del aislamiento que sentía. Intenté acercarme, intentar salvar los fragmentos del vínculo que una vez compartimos, pero cada intento fue recibido con silencio o disculpas huecas que no lograban reparar la profunda fisura entre nosotros. El hogar, que alguna vez fue un refugio seguro, se había transformado en un campo de batalla de acusaciones y reproches, donde cada habitación resonaba con la tristeza de la confianza perdida. En medio de ese caos, comencé a cuestionar no solo la naturaleza de nuestras relaciones, sino también mi propio valor. ¿Era realmente yo el culpable del colapso de esta familia? Había dado mi corazón y mi alma, trabajado incansablemente para asegurar un futuro, y, sin embargo, ahora estaba solo, de pie entre las ruinas. La constatación fue, a la vez aplastante y extrañamente liberadora. Era como si hubiera estado aferrándome a un sueño que nunca fue mío para conservar. Un sueño que se había desvanecido lentamente bajo la cruda luz de la realidad.
Con cada día que pasaba, la distancia entre Isabela y yo se volvía más marcada, y las falsas reconciliaciones, llenas de lágrimas y promesas de cambio, sonaban huecas en el vasto vacío de nuestro hogar roto. Me sentaba solo en la quietud de la noche, mirando un atardecer que ya no ofrecía promesas de renovación. Los colores, alguna vez vibrantes y llenos de esperanza, ahora reflejaban la tristeza profunda que se había asentado en mi corazón. Sentí el peso total de la implosión familiar, una vida que había estado definida por recuerdos compartidos y respeto mutuo se había convertido en un cúmulo de ecos dolorosos e ilusiones rotas. En esa quietud, reconocí la dolorosa verdad. Algunos lazos, una vez rotos, nunca pueden restaurarse por completo. Me di cuenta de que aferrarme a los restos de un pasado perdido solo me mantenía prisionero en un ciclo de arrepentimiento y tristeza. Al aceptar esta dura realidad, me comprometí a reconstruir mi vida, pieza por pieza, lejos de las ruinas de una familia que había perdido el rumbo. La implosión de nuestro hogar no era el final de mi historia, sino un punto de inflexión, una oportunidad para redescubrir mi propia fuerza y mi valor más allá del papel que había sido lentamente despojado de significado. Incluso cuando los ecos de nuestra familia desintegrada se deslizaban por los rincones silenciosos de la casa, supe que el único camino hacia adelante era dejar atrás lo que había sido y abrazar la posibilidad de un futuro donde pudiera redefinir lo que realmente significaba ser familia. Los días lentamente se transformaron en semanas, mientras aprendía a convivir con el silencio que ahora colmaba cada rincón de mi hogar. Me encontraba vagando por estancias vacías y pasillos olvidados. Cada paso era una silenciosa despedida de la vida que una vez conocí. El peso de la ira y la tristeza había disminuido lo suficiente como para que emergiera una tenue sensación de libertad. Me senté en mi balcón una fresca tarde con un vaso de whisky en la mano, observando cómo el ocaso pintaba el cielo con tonos suaves y comprensivos. En ese instante comprendí que por fin era libre de las cadenas de la obligación y del peso de intentar arreglar lo que ya no podía ser reparado. Sentí una mezcla extraña de alivio y soledad, sabiendo que, aunque había perdido a la familia que tanto había valorado, también había sido liberado de un papel que exigía sacrificios interminables, sin reciprocidad. El silencio, que una vez me acechaba como un espectro, ahora ofrecía una extraña comodidad, una oportunidad para escuchar el ritmo constante de mi propio corazón y redescubrir una vida que era enteramente mía. Empecé a aceptar que mi valía no estaba definida por la validación de aquellos que me habían apartado, sino en los pequeños actos de autocuidado, una taza de café por la mañana disfrutada en soledad, el suave murmullo de música conocida en una tarde tranquila, y hasta el susurro quedo de mis propios pensamientos mientras contemplaba el futuro. La libertad que sentía ahora no era la libertad de escapar, sino la oportunidad de reconstruirme a partir de las cenizas de un sueño destrozado. Recordé los momentos dolorosos del pasado, las llamadas perdidas, las disculpas vacías, las palabras amargas lanzadas con rabia. Todo formaba un tapiz de arrepentimiento y pérdida, pero cada hilo también tejía una lección sobre la resiliencia y el respeto propio. Comencé a entender que, a veces, soltar no es un acto de rendición, sino un paso necesario hacia la sanación. Con cada día que pasaba, me sentía más confiado en mi capacidad de estar solo, de valorar mi propio ser incluso en ausencia de la aprobación familiar. Di pasos pequeños. Contacté a viejos amigos, exploré nuevos intereses y hasta consideré la posibilidad de un nuevo comienzo. La casa, que una vez fue un campo de batalla de promesas rotas, lentamente se transformó en un santuario donde podía nutrir mis propios sueños. Aprendí a apreciar el silencio que me permitía reflexionar, a encontrar consuelo en el suave ritmo de mi vida, sin la carga de expectativas que ya no me servían. En esta nueva soledad, empecé a ver que mi pasado no dictaba mi futuro. Cada recuerdo, aunque doloroso, me enseñó la importancia del amor propio y la fortaleza para forjar un camino verdaderamente mío. Abrazo la idea de que la libertad venía con una responsabilidad, la responsabilidad de cuidarme, de invertir en mi propia felicidad y de crear un mundo donde fuera valorado por quien era, no por lo que podía dar. El camino por delante era incierto y todavía había momentos en los que el fantasma de la pérdida se colaba en mis pensamientos.
Sin embargo, con cada amanecer, sentía un poco más de paz con las decisiones que había tomado. Ya no me aferraba a los restos de una familia que me había dejado atrás. En cambio, abrí mi corazón a la posibilidad de un futuro lleno de conexiones genuinas, construidas sobre el respeto mutuo y la comprensión, no sobre la obligación. En la quietud de la noche, mientras me recostaba en una habitación que alguna vez resonó con arrepentimiento, ahora escuchaba los suaves susurros de la esperanza. El camino hacia la verdadera libertad estaba pavimentado con las lecciones del pasado, y finalmente estaba listo para recorrerlo, solo si era necesario, pero con una resolución firme nacida de saber que mi vida era mía para moldear. Cada paso hacia adelante era un triunfo silencioso, una promesa de honrar mi propio valor y construir un futuro donde el amor se compartiera de manera libre y sincera. Sonreí al pensar que, después de todo el dolor y el sacrificio, finalmente había encontrado la fuerza para ser verdaderamente libre.